Muchísimas gracias a Hanna, al DAD, por supuesto los Centros Globales del Clima, por permitirnos a Trajex hoy em, liderar esta conferencia con el profesor Alberto Acosta Espinosa y muchísimas gracias al profesor Alberto por aceptar la invitación de los Centros Globales del DAD y todos los que han asistido, quienes se están conectando desde diferentes partes del mundo. Entonces, quiero presentarles al profesor Alberto Acosta, él es economista ecuatoriano, tiene una carrera académica y una carrera diplomática, es expresidente de la Asamblea Constituyente en Ecuador y exministro de Energía y Minas de este país, ha sido candidato a la presidencia de la República en 2013. Y además es profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador. Y ha sido profesor en diferentes a lo largo del mundo. Además, tiene también una experiencia en términos pues, de apoyo social, sindicalista y de activismo. Él ha trabajado también de manera muy cercana con los pueblos indígenas, sobre todo pues del Ecuador, y precisamente su trabajo académico, como lo vamos a ver hoy, tiene mucho que ver también pues de este pensamiento, tiene mucho que ver y se ha alimentado mucho de este pensamiento indígena de Latinoamérica. Bueno, creo que pues además tiene varios libros escritos y muchos de ellos están en línea, se pueden descargar gratuitamente de la página de Flaxo Ecuador. Entonces, si quedan motivados a seguir leyendo la obra del profesor Alberto, si todavía no la conocen, pues los invitamos a que descarguen sus libros también en la página de Flaxo. Bueno, profesor, entonces te doy la palabra y después pasaremos a hacer unas preguntas, quizás mías, quizás otras del público, para poder conversar un poco más. Te dejo entonces con nuestros asistentes. Empiezo agradeciendo la invitación al DAD y les deseo una muy buena tarde, una muy buena noche o una muy buena mañana, dependiendo dónde se encuentren en este momento. Para mí es un gusto, una satisfacción poder compartir con ustedes algunas reflexiones relacionadas al tema propuesto. Me invitaron a hablar del postdesarrollo, entonces vamos a hablar de algunas perspectivas del postdesarrollo partiendo de una aproximación que tiene que ver con el desarrollo en tanto propuesta casi monocultural global a una visión mucho más amplia que sería el pluriverso, en clave de paso emancipador. Voy a tratar de hacer una presentación lo más pausada posible para facilitar la interpretación y además voy a tratar de orientar mis reflexiones en 5 puntos para que sea de lo más clara posible la llegada a ustedes de mi visión. Esta es una visión que la he ido acumulando a lo largo del tiempo. Apenas podré darles algunas ideas generales, pero los 5 puntos más o menos van a ser los siguientes. En primer lugar, quisiera yo señalar, dejar puntualizado muy rápidamente, muy brevemente, en qué mundo nos encontramos, cuál es la realidad, cuál es la complejidad del mundo que estamos atravesando en este momento. Yo creo que es muy importante, a pesar de que es un tema muy conocido por todos, tener claro algunos elementos básicos. Un segundo punto es partir de la idea de qué fue el desarrollo y en qué momento nos encontramos en el desarrollo. Diría, para ponerle un subtítulo a este segundo punto, caminar de la ilusión del desarrollo a un camino sin salida. Luego hablaré rápidamente del postdesarrollo para en un cuarto punto analizar algunos horizontes postdesarrollistas, resaltando el tema del buen vivir o suma causa y en quichua, que es una visión, una de las tantas visiones que abren esos horizontes postdesarrollistas. En quinto lugar, haré una muy breve conclusión simplemente para tratar de sintetizar algunas de las ideas y proponer elementos para la discusión y el debate. Empecemos pues señalando cuál es la visión que tengo yo sobre el mundo que vivimos.
Un pensador mexicano, Gustavo Esteva, fallecido hace un par de años, dijo una frase muy corta que me parece a mí muy sabia y contundente. El mundo se cae a pedazos a nuestro alrededor. Caen las ideas que formaron la mentalidad moderna en los últimos 200 años. Creo que esta visión de este pensador mexicano nos grafica la realidad de una crisis múltiple, de una crisis planetaria que está confrontando a la humanidad con la posibilidad de su extinción, de su desaparición, si no encontramos otros caminos para enfrentar los problemas que la misma humanidad ha generado. En mejor de los casos, a lo mejor podemos nosotros simplemente evitar que se ahonde la grave situación de creciente deterioro que atraviesa la gran mayoría de seres humanos. Pero el problema este rato es si vamos o no a poder simplemente obviar los problemas que se avecinan, sino cómo vamos a atravesar esos problemas. Me parece que esto es muy importante y por eso digo yo que debemos aceptar sin rodeos que nunca antes tantos aspectos cruciales de la vida fallaron simultáneamente. Por eso hablo yo de una crisis multifacética. No es solo una crisis económica, no es solo una crisis política, no es solo una crisis energética o alimentaria, es una crisis también ética, es una crisis de visiones de mundo, de horizontes de mundo. Y en ese entorno, en esta realidad tan compleja, tan difícil, se van evaporando, se van desvaneciendo las promesas de la modernidad, el desarrollo y el progreso, en la medida que se van ampliando las inequidades y las violencias, nosotros vemos como aquellas promesas de la modernidad entran también en crisis. En síntesis, podemos decir que si el presente es agobiante, angustioso para muchísimas personas en el planeta, las expectativas sobre el futuro son cada vez más inciertas y preocupantes. Este es un tema que tenemos que tener con claridad y entender la gravedad del problema. Estas múltiples dimensiones de la crisis responden a dos procesos simultáneos, a dos procesos, a muchos procesos, pero yo quisiera sintetizar en dos procesos simultáneos. Por un lado, la deshumanización de la humanidad y por otro lado, la desnaturalización de la naturaleza. Los dos están interrelacionados, no es algo nuevo, esto ya se venía viendo y se planteaba ya hace más de 150 años, pero esto se ha acelerado de una manera vertiginosa. La deshumanización de la humanidad, por ejemplo, se presenta a través de la creación en dos países ricos, Inglaterra y Japón, de los ministerios de la soledad. Los seres humanos han perdido el contacto con el resto de congéneres, con el resto de seres humanos, y en ese individualismo ultranza aparece una nueva forma de enfermedad social, el abandono. Y en ese escenario aparece el ministerio de la soledad. Esta es una tarea que se pretende, a mi juicio, equivocadamente, resolver con la instauración desde el Estado de respuestas burocráticas, estatistas. No creo que la solución sea tampoco desde el mercado, pero el hecho real y cierto es que este modelo de vida en el que estamos embarcados los seres humanos, sobre todo de forma acelerada en los últimos 70, 80 años, está dando paso a la deshumanización de la humanidad. En paralelo, podemos constatar la desnaturalización de la naturaleza. Y todo esto como parte de un esquema que viene forzando la mercantilización de la vida. Todo es mercantilizable, todo es cotizable en el mercado, la naturaleza y los seres humanos, la vida misma. Y entonces, no importa cuán poderosos sean los negacionistas a lo largo y ancho del planeta, tenemos que reconocer que los problemas ambientales son inocultables. Basta revisar los noticieros de la televisión o los diarios cada mañana. Nos vamos a encontrar con situaciones dramáticas como aquellas inundaciones insospechadas en uno de los países del Oriente Medio, en el Golfo Pérsico o Golfo Arábico. En estos días, no sé si vieron un aeropuerto inundado
donde cayó la lluvia que cae durante todo el año en muy pocas horas y tenemos graves problemas ambientales. Este tipo de hechos se los repiten permanentemente a lo largo del planeta y de una manera más vertiginosa, más repetitiva. Entonces, tampoco podemos esconder las enormes desigualdades sociales y económicas que crecen a medida que el progreso, entre comillas, y su hijastro, el desarrollo, se extienden por el mundo cual virus mutante. Esa crisis se ve, por eso hablo de una crisis multifacética, y se siente en todos los ámbitos: ambiental, económico, social, político, ético, cultural, espiritual. Estamos entonces frente a una realidad que nos dice que irónicamente estas graves crisis, múltiples crisis, interrelacionadas crisis, son incluso alimentadas por el apoyo de muchas de las propias víctimas del sistema, atrapadas por imágenes falsas pero atractivas. Se sigue buscando el progreso, se sigue buscando el desarrollo, y desmontar esas imágenes no es fácil. Hay una lógica seductora que está ampliamente internalizada. El dominio de los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación corporativos, oculta las injusticias sistémicas a través de instrumentos destinados a disciplinar ideológicamente a las poblaciones. Por un lado hay el miedo y por otro lado la promesa de resolver los problemas, la promesa de alcanzar el bienestar, y esta tensión provoca diversas formas de expresión de las lógicas del poder, que inclusive nos venden sus soluciones, que aparecen como indiscutibles, casi mágicas, envueltas una y otra vez en esa incumplible promesa del desarrollo y el progreso. Y entonces, como resultado de este escenario convulso, cargado de manipulaciones mediáticas, de un creciente consumismo y productivismo, la violencia y la corrupción, el autoritarismo y la represión están envolviendo y debilitando las frágiles instituciones democráticas. En ese escenario, el sur sigue emulando al norte, sigue copiando al norte, cautivado por sus deslumbrantes estilos de vida, en un curso aparentemente imparable, pero que trae cada vez más problemas sociales y ambientales. Esta es mi lectura muy rápida de cómo veo yo el mundo en la actualidad. Un mundo atravesado, lo dije ya, por un proceso doble de deshumanización de la humanidad y de desnaturalización de la naturaleza debido a la creciente mercantilización de la vida. Entremos pues rápidamente en el segundo punto, y debemos abordar la cuestión del desarrollo y lo que significó y sigue significando el desarrollo en la actualidad. La mayoría de ustedes seguramente conocen que hubo un discurso memorable hace más ya de 70 años por parte de un presidente norteamericano, Harry Truman, en enero del año 1949, que de una u otra manera abrió la puerta a lo que se conoce la búsqueda del desarrollo. El presidente Truman, en ese discurso a la nación en el año 49, en enero, son tradicionales esos discursos presidenciales de los gobernantes norteamericanos al inicio de cada año, dijo que ha llegado el momento de superar el subdesarrollo, la situación de subdesarrollo que afecta a gran cantidad de países en el planeta, y planteó su visión de desarrollo y naturalmente planteó claramente cuáles son los objetivos de ese proceso que él proponía, en clave con los intereses de los Estados Unidos transformados en la gran potencia con capacidad de incidir globalmente luego de la Segunda Guerra Mundial. Y arrancó una gran cruzada en el planeta. Yo diría que es la mayor cruzada en el planeta. Se buscó el desarrollo y dimos paso a proyectos de desarrollo, teorías de desarrollo, estrategias de desarrollo, planes de desarrollo, bancos de desarrollo o para financiar el desarrollo, cursos de desarrollo, cursos de maestrías, cursos de doctorado, cursos de capacitación, cursos diversos de formación para alcanzar el desarrollo. Y naturalmente, la humanidad se organizó desde distintas versiones ideológicas, desde las izquierdas y de las derechas, para alcanzar el desarrollo. Pronto,
muy pronto comenzaron a aparecer algunos problemas en esa alocada carrera detrás del desarrollo. Y entonces, en la medida que aparecían los problemas, comenzábamos a encontrar alguna respuesta dentro de la lógica del desarrollo. Así apareció, por ejemplo, la necesidad de diferenciar desarrollo social de desarrollo económico. Alguna persona más adelante incorporó el tema de la reflexión. Los seres humanos tenemos diversas visiones y posiciones desde una perspectiva de género. Y entonces se comenzó a hablar de desarrollo con equidad de género y comenzaron a aparecer los temas desde una visión feminista o de las mujeres en términos amplios. Igualmente comenzaron a aparecer los problemas cuando alguien dijo, la naturaleza también cuenta. Y hablamos de desarrollo sostenible o de desarrollo sustentable. Posteriormente dijimos, hay que abordar el desarrollo no solo desde la visión nacional, no solo hay el desarrollo nacional, hay el desarrollo local, hay el desarrollo regional, hay el desarrollo global, y se planteó la idea del desarrollo transformador o del desarrollo endógeno. Le pusimos apellidos al desarrollo, pero seguimos detrás de la idea de alcanzar el desarrollo inspirados por las visiones de progreso. Y les soy muy franco, personalmente estudié economía 10 años durante los años 70 en Alemania y una y otra vez yo trataba de estudiar, de aprender, de conocer cómo Alemania y cómo Europa en general habían conseguido el desarrollo. Y fui estudiante de teorías del desarrollo, regresé a mi país y trabajé desde inicios de los años 80 como profesor de teorías del desarrollo. Hasta hace muy poco tiempo atrás era profesor en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, de donde me jubilé, y creía que había que buscar el desarrollo, pero los últimos años de mi carrera académica me encontré con una situación con la que puede haberse encontrado algún astrónomo, algún especialista en astronomía. Me sentía como un astrónomo que se había especializado en una estrella específica, el desarrollo. Y al terminar mi carrera profesional, constataba que esa estrella no existía, o que se había apagado, que no había la luz, o que simplemente era un reflejo intergaláctico que nos llegaba a nosotros, y así entendí que el desarrollo mismo no es otra cosa que un fantasma o con un espejismo. Más de 7 décadas después de perseguir el concepto del desarrollo, desde que el concepto de desarrollo fue puesto oficialmente en escena, el mundo entero está atravesando una situación, de acuerdo a algunas personas podríamos usar el concepto de mal desarrollo. Inclusive los países que se consideran como desarrollados se debaten en una posición cada vez más compleja, no solo porque sus estilos de vida son irrepetibles a escala global, sino que en su interior estos países que se consideran desarrollados, los llamados también países industrializados, registran crecientes inequidades, aumento en términos de frustraciones, las violencias y las contaminaciones de todo tipo son cada vez más explosivas. En la República Federal de Alemania, uno de los países más prósperos de Europa, una de las sociedades más equitativas de Europa, podemos constatar, por ejemplo, las brechas existentes en términos de inequidad. En el año 1998, el 50% de la población en Alemania controlaba un 3% de la riqueza nacional. En ese año, el 10% más rico de la población en Alemania controlaba un 48% de la riqueza nacional. En la actualidad, con perdón, con perdón, en la actualidad, el 10% más rico de la población alemana controla más del 53% de la riqueza, con perdón, y el 50% más pobre controla menos del 1% de la riqueza nacional. Esta es la realidad en uno de los países más ricos de Europa, uno de los países más equitativos de Europa. Podríamos ver las cifras en términos de las personas jubiladas en este país y nos vamos a encontrar con que las personas de la tercera edad, personas que han adquirido ya su jubilación, en un 20% se encuentran en situación de pobreza. Y si todo el mundo aspirara a vivir como un habitante de Alemania, a lo mejor requeriríamos 4 planetas.
Y eso es insostenible, eso no es posible. Y en ese escenario tan difícil en el que estamos viendo que las guerras están a la orden del día, los genocidios aparecen una y otra vez, vemos cómo se van configurando enfrentamientos cada vez más complejos entre los imperialismos de bandera, podríamos decir, y los imperialismos corporativos. En ese escenario difícil y complejo, cuando vemos que el desarrollo perdió ya las luces, ese atractivo que tuvo en décadas pasadas, es necesario hacer una serie de lecturas que no pueden ser pesimistas o visiones de un optimismo voluntarista. Me disculpan, pero me entró un poco de frío y comienza la alergia. Entendiendo que la realidad misma es pésima, porque ese es el punto de partida, no podemos sumergirnos en la desesperanza. Yo quiero aquí no solo darles un mensaje duro de la realidad que atravesamos, sino un mensaje de optimismo, porque estoy de las personas que creen que hay alternativas y que las alternativas están en marcha. Y por eso creo que es importante recuperar la esperanza, no en tanto creencia de que algo va a salir bien necesariamente, sino como la certeza de que lo que estamos haciendo tiene significado independientemente del resultado. Naturalmente que cuentan los resultados, eso cuentan los resultados, pero necesitamos tener la certeza de que es necesario dar respuestas a los problemas que atraviesa la mayoría de habitantes del planeta. Bien sabemos que la humanidad ha dado una y otra vez claras señales de que no se rinde, de que puede encontrar senderos para salir adelante. Y esto me lleva entonces a una constatación importante que podríamos decir la existencia de experiencias alternativas en todos los países, en todos los niveles, no solo a nivel nacional, sobre todo a nivel local, a nivel barrial, a nivel comunitario campesino. La gente se organiza y la gente da respuestas de vida. Muchas veces nosotros, quienes venimos cargados con las visiones del desarrollo y quienes creemos que tenemos las respuestas y las alternativas, ignoramos esas opciones, ignoramos esas experiencias y dejamos de lado el enorme potencial que esas opciones tienen. Pero no solo eso, muchas veces cuando creemos que somos los portadores de las salidas correctas, estamos impidiendo que esos grupos alcancen la evolución de sus propias capacidades. Y entonces entramos al tercer punto que me parece a mí que es fundamental, que es hablar de alguna manera de la idea del postdesarrollo. Esta crisis de la humanidad no es coyuntural, no es una cuestión pasajera, no es una cuestión que la vamos a superar de la noche a la mañana. Es una crisis que tiene mucha historia y que tiene características estructurales. El problema es, para decirlo muy claro, no simplemente buscar alternativas de desarrollo. Basta de ponerle apellidos al desarrollo, es necesario cuestionar la idea misma del desarrollo. Por eso es urgente pensar, es urgente actuar más allá del desarrollo, buscando una profunda reorganización de las relaciones dentro de cada una de las sociedades, una reorganización de las relaciones de las sociedades entre sí y también de las relaciones que tenemos los seres humanos, la humanidad con la naturaleza de la que formamos parte. No solo que formamos parte, somos naturaleza. Y eso nos lleva entonces a una necesaria búsqueda de opciones concretas en los distintos niveles escalares de acción. Se parte desde lo local a lo global, sin obviar lo nacional y lo regional. Debemos entender entonces que la construcción de alternativas de alcance civilizatorio debe ser y está siendo impulsada desde diversos espacios, sobre todo desde abajo en el mundo entero. Este me parece a mí que es uno de los mensajes más potentes y políticamente más interesantes. Pero aquí hay una cosa muy clara. Cuando hablamos de postdesarrollo, en realidad lo que estamos diciendo es lo que no queremos, lo que no debe ser, es postdesarrollo, es un prefijo más allá del desarrollo. Cuando hablamos entonces de postdesarrollo, estamos abriendo la puerta a la necesidad de superar el desarrollo como principio organizador de la vida
poniendo en entredicho incluso el fetiche del progreso. De una u otra manera, reconocemos que el prefijo post significa simplemente lo que no se quiere. Eso es fundamental. No queremos más estar atados a la lógica del desarrollo. Bien recomendaba hace ya más de 500 años Nicolás Maquiavelo que hay que conocer los caminos del infierno para evitarlos. Entonces, es necesario conocer todo lo que se ha hecho para alcanzar el desarrollo y tenemos que aceptar que el desarrollo es una suerte de fantasma, ya lo dije, una suerte de espejismo, también lo mencioné, y eso nos lleva entonces a llenar de sentido histórico lo utópico, a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos construir luego del post-desarrollo y, por cierto, de contenido práctico, lo concreto, de las distintas transiciones que serán necesarias para avanzar a mejorar las condiciones de vida de la población, a garantizar la vida digna de la población. Y eso abre la puerta a lo que podría ser un mundo pluriversal. Los zapatistas nos hablan del pluriverso, un mundo donde quepan muchos mundos. Y eso ya nos abre una visión sumamente interesante y sumamente potente, porque en la actualidad, no en el futuro, ya existen distintas formas de entender la vida y distintas formas de practicar la vida. Lo que sucede es que si no todos buscamos el desarrollo en clave de el progreso, estamos apuntando a visiones universales. Aquí tenemos que abrir la puerta a visiones pluriversales. Yo diría que es significativo y es importante recuperar los aportes que surgen de esta visión del pluriverso, un mundo donde quepan muchos mundos, garantizando la vida digna de seres humanos y seres no humanos. Y entonces, si ustedes me permiten, voy a recomendar un libro. Aquí tengo lamentablemente el libro solo en alemán, que es Pluriversum, ein Lexikon des guten Lebens für alle en alemán, pero este libro existe en inglés. Pluriverso, un diccionario del postdesarrollo. El libro también está editado en portugués, en español, en francés, en italiano y vienen otras ediciones. En este libro aportan 120 personas, hombres y mujeres, con 110 artículos, personas que han vivido experiencias, personas que han expuesto visiones de distintas lógicas, desde todos los continentes. El libro tiene una característica interesante, no es un manual, no es un recetario, es una visión del mundo con experiencias, valores, visiones y prácticas. Parte con una introducción de un profesor alemán muy crítico al desarrollo ya desde hace unos 30 años, el profesor Wolfgang Sachs, y luego tiene 6 aproximaciones críticas a lo que se conoce como desarrollo desde todos los continentes, hombres y mujeres, ya lo dijo, que ven críticamente el desarrollo. Luego hay un capítulo interesante de lo que podrían ser las falsas soluciones, como la economía verde o el capitalismo verde, o cualquiera de estas opciones que simplemente lo que hacen es ampliar la mercantilización de la vida para concluir con una lista, o mejor dicho, con 80 artículos en donde aparecen respuestas concretas que provienen de todas las esquinas del mundo, en donde hay opciones tremendamente interesantes, con algunas de las cuales voy a mencionar más adelante, que nos permiten entonces entender que en el mundo hay mucho más opciones y alternativas en marcha que las que vulgarmente, comúnmente son difundidas por los grandes medios de comunicación. Lo interesante entonces es que en la actualidad el grueso de las críticas al desarrollo surge de manera poderosa a través de multiplicidades de propuestas y de acciones alternativas desde abajo. Hay visiones, hay valores, hay experiencias, hay prácticas concretas que están emergiendo desde los barrios, desde las comunidades campesinas, sobre todo desde los pueblos indígenas y, por supuesto, desde los movimientos feministas, desde los movimientos ecologistas, es decir, desde muchos grupos de la sociedad tradicionalmente marginados que constituyen lo que podríamos decir las víctimas del desarrollo. Y estas visiones no están solo en el sur global, también hay visiones tremendamente potentes en el norte global y las visiones y las críticas en los últimos años
están aumentando de una manera cada vez más acelerada en los espacios académicos en los que se ha entendido la necesidad, se ha entendido la importancia de sintonizarse con esos procesos que tienen un origen popular, sea campesino o urbano. Esto es algo que me parece a mí importante y en este contexto entonces es donde está apareciendo con mucha fuerza el resurgimiento de cosmovisiones existentes en muchos pueblos originarios que tienen una enorme relevancia actual. No son cuestiones nuevas, no son utopías por construir, son en la práctica utopías construidas. Podríamos decir, cuando hablamos del buen vivir, que no se trata de simplemente de una propuesta que hay que realizar, sino que es una propuesta ya realizada. Tiene elementos, por así decirlo, históricos, prácticos, vivenciales de esos pueblos, pero además abre la puerta para construir caminos y puentes para ir trazando las transiciones que son necesarias. Y por lo tanto, esta emergencia de nuevas visiones y prácticas están representando alternativas sistémicas que tienen como fin asegurar el bienestar integral de todos los seres humanos y de todos los seres no humanos. En definitiva, no se trata más de buscar alternativas de desarrollo, incorporando nuevos apellidos al mismo, como lo son, por ejemplo, el desarrollo sustentable o el desarrollo a escala humana. En un sentido más profundo, requerimos alternativas al desarrollo con el objeto de romper con las bases culturales, ideológicas del progreso mismo, llenando ese proceso, superando el progreso, tenemos que llenar un proceso de transiciones con otros imaginarios, otros objetivos y, por supuesto, otras prácticas. Si aceptamos lo dicho, expuesto muy rápidamente, en pocas palabras, en este instante, se deben prevenir aquellas falsas soluciones que proponen los que tienen poder en un intento de darle una imagen ecológica al desarrollo o un carácter casi mágico a las soluciones tecnológicas. No se trata aquí simplemente entonces de seguir mercantilizando la vida. Sobre todo hay que evitar la senda de la permanente y continuada mercantilización de la vida. Me parece que este es un punto fundamental. Y esto nos lleva a un cuestionamiento de la economía. Yo soy economista y he tenido que aprender necesariamente que es indispensable desmontar todo el instrumentario, todo el edificio de la economía tradicional que se encuentra ya en una encrucijada en extremo complejo. Los problemas que le acosan a la economía y los retos que tiene que resolver la economía son cada vez más mayores y más difíciles de asumir, imposibles de resolver con los mismos instrumentarios conocidos. Es por lo tanto intolerable ver cómo la economía, en tanto máquina diseñada y construida para maximizar los resultados con una mayor o menor participación del Estado y o del mercado, se ha transformado en una suerte de gran tótem, el gran objetivo de la humanidad, al que se le rinde permanente y sumisa pleitesía. Se despliegan acciones para proteger la economía, presentándolos como alternativas para intentar resolver justamente los problemas que provoque esa economía. En los últimos años hemos visto cómo han aparecido una serie de economías, economía sustentable, economía circular o las llamadas economías de colores, economía verde, economía azul, economía naranja, economía violeta o como se las quiera denominar o pintar, pero sin desconocer algunas de las buenas intenciones, particularmente de la economía circular. Estas economías pintadas o denominadas de otra manera simplemente terminan por no cuestionar la esencia perversa del economismo y menos aún del sistema capitalista, la civilización de la desigualdad, un sistema de valores, un sistema que se nutre de sofocar la vida de seres humanos y de seres no humanos. Por lo tanto, ha llegado el momento de profundizar y ampliar una agenda que permita conocer y debatir variedad de visiones del mundo y prácticas relacionadas con la búsqueda colectiva en pos de un mundo ecológica y socialmente sostenible que se enmarque en lo que debería ser un proceso de permanente radicalización de la democracia. De plano, rechazo cualquier salida autoritaria
cualquier salida dictatorial, cualquier respuesta que venga de algún caudillo iluminado, de algún personaje que se cree el propietario de todas las respuestas y de todas las soluciones. Eso demanda entonces una lógica política diferente, un mundo que parta del diálogo de conocimientos y el diálogo de saberes a partir de la perspectiva esta del pluriverso, de la diversidad, una justicia cognitiva hecha desde la perspectiva del pluriverso, es decir, representando, fortaleciendo, valorizando múltiples formas de pensar, múltiples formas de sentir, los sentipensares, como se dice en Colombia, sentir y pensar al mismo tiempo. No solo podemos estar actuando desde la racionalidad, si nos olvidamos de lo que significa lo profundo y poético de la respuesta que surge del corazón. Esto nos lleva entonces a habitar el mundo y saber más allá de los límites de la matriz alfabetizada occidental del sistema mundo moderno colonial. Este es un punto, a mi modo de ver, trascendental e importante. Requerimos lecturas alternativas que vayan transformando los procesos dominantes del desarrollo globalizado actual, incluyendo la superación de las raíces estructurales de la modernidad, en esencia del capitalismo, que se sostiene en qué? El predominio de la mercantilización de la vida, tanto como en el patriarcado y la colonialidad. Tenemos que trabajar en línea con la superación de esos elementos que configuran la base de este sistema de la vida, de este sistema que se nutre de la lógica del capital, de la codicia permanente. La crítica a la modernidad no nos ubica en el terreno de los luditas. No sé si ustedes conocían el caso de los luditas, que cuando comenzaron los avances tecnológicos creían que había que destruir las máquinas. No, para nada. No somos conservadores reaccionarios. No negamos los avances tecnológicos, ni negamos la posibilidad de que la tecnología pueda ayudarnos a mejorar las condiciones de vida, pero el problema es de fondo. No se trata de creer que cualquier tecnología es buena. No hay tecnologías neutras. Depende quién creó, para qué creó una determinada tecnología, y la tecnología tiene que estar al servicio de los seres humanos. Les invitaría a leer muchos de los textos de Iván Illich, un austríaco, un cura que ya falleció algunos años y que vivió mucho tiempo en América Latina, que estaba muy preocupado por el dominio de la tecnología sobre los seres humanos. Y él decía, los seres humanos no debemos ser un apéndice de la tecnología. La tecnología tiene que ser una herramienta al servicio de los seres humanos, controlada para los seres humanos. Y esto en este momento, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la inteligencia artificial, se transforma en una cuestión de mucho cuidado que tiene que ser abordada con suficiente responsabilidad. No negamos la tecnología, pero lo ubicamos en su verdadera dimensión como una herramienta al servicio de los seres humanos, cosa muy complicada en la actualidad. Tampoco estamos sintetizando y aceptando cuando recuperamos las visiones, las experiencias, los valores, las prácticas de las comunidades indígenas. Tampoco estamos aceptando de una forma incondicional lo tradicional, que en muchas ocasiones sostiene sociedades desiguales e injustas, patriarcales. La crítica a la modernidad se concentra entonces en sus aspectos hegemónicos, unidireccionales, universalistas. Y todo esto, entonces, tiene que hacerse sin perder de vista la necesidad de dar respuestas concretas aquí y ahora a las demandas de la gente. Educación, salud, vivienda, transporte, organización de la vida aquí y ahora, sin perder de vista la visión utópica de futuro o visiones utópicas de futuro, horizontes de vida digna en términos plurales que se garanticen sin que haya la vida en altos niveles de desarrollo de unos pocos a costa del resto. En pocas palabras, no se tolera la dolce vita de pocos que se garantiza gracias a la explotación de la naturaleza y a la explotación de otros seres humanos. Entremos rápidamente entonces al penúltimo punto, que es el de algunos horizontes postdesarrollistas. Ya nos vamos a encontrar que existe una expresión concreta
de una gran cantidad de conceptos y prácticas que para muchos de nosotros son nuevas, pero que en la realidad están presentes desde hace mucho tiempo atrás. Por ejemplo, todo lo que es la idea del buen vivir de los pueblos amazónicos y de los pueblos andinos, la idea del Esbarash en la India, la idea del Ubuntu en África, la idea del Kyosei en Japón. Y también habría que tener en cuenta otras opciones que comienzan a emerger con creciente fuerza, inclusive del norte global, como las propuestas del decrecimiento o la convivialidad que tanto le interesaba a la persona ya mencionada, Iván Illich. Y entonces hay otros temas que son importantes aquí, desde el norte global también con mucha fuerza, la reivindicación de los bienes comunes o lo que tiene que ver con propuestas de transformación energética no corporativa, que en lugar de resolver los problemas está abriendo la puerta a un neocolonialismo verde y que debemos nosotros sintetizarlas a través de la creación de puentes que nos permitan a nosotros avanzar en la construcción de todas las opciones necesarias para transformar el mundo. Hay barreras, no lo niego, pero en diversas regiones del mundo están surgiendo variedad de nociones, variedad de visiones, de opciones diferentes y complementarias que buscan imaginar y lograr una real transformación imposible con los enfoques tradicionales, por más que se los pinte de verde, se les oculte con caretas de economía verde o de desarrollo sostenible. Y entonces llegamos a una conclusión también importante. Provienen de diferentes contextos culturales, provienen de diferentes contextos sociales, a veces difieren en el qué hacer y en el cómo hacer, pero comparten mucho del diagnóstico. Se trata de cosmovisiones emparentadas entre sí por la imperiosa necesidad de impulsar en el mundo una vida en armonía entre los seres humanos y la naturaleza, entre los seres humanos en sus comunidades, entre las comunidades, una vida que ponga en el centro la autosuficiencia, la autogestión de los seres humanos viviendo en comunidad, viviendo en mancomunidad, fortaleciendo los lazos de dependencia. Este esfuerzo de transformaciones múltiples tiene que centrarse en lo sustancial, en las sustancias, antes que en las formas, en las instituciones o en las regulaciones. A diferencia del desarrollo, que es un concepto basado en un falso consenso, estas visiones alternativas no pueden en ningún caso ser reducidas a una y única visión de mundo. Por lo tanto, no podemos aspirar cuando hablamos de estas alternativas como el buen vivir a que sean adoptadas como una meta común por las grandes organizaciones internacionales, por todos los gobiernos y ni siquiera por todas las sociedades. Estas ideas nacen como propuestas radicales de cambio, sobre todo desde lo local y se proyectan hacia lo global. Expresan el desacuerdo con las representaciones actuales del mundo y proponen alternativas sistémicas, no más alternativas de desarrollo, sino alternativas al desarrollo. Son una crítica a la hegemonía actual del desarrollo, lo que significa una crítica a la homogeneización de las culturas, particularmente debido a la generalizada aceptación de tecnologías particulares, modelos de consumo y de programación y de producción, con perdón, que provienen del norte global. Entonces, reconociendo la complejidad de la tarea aquí es, el esfuerzo aquí es cómo desmontar el concepto del desarrollo y abrir la puerta a estas múltiples ideas, muchas viejas y otras nuevas, dentro de una compleja y rica matriz de alternativas. Y ahí tenemos el buen vivir. ¿Qué entenderíamos por buen vivir, como decían en Ecuador o en Bolivia, el vivir bien? La vida en armonía del ser humano consigo mismo, la vida en armonía o en equilibrio del ser humano con el resto de sus congéneres en la comunidad. Habría que extrapolar a las relaciones de armonía o de equilibrio entre las comunidades y fundamentalmente a la relación de equilibrio y armonía de los seres humanos, individuos y colectividades con la naturaleza. Y entonces ahí es muy importante recuperar todo lo que proponen las comunidades indígenas. Hay una multiplicidad
de conceptos no necesariamente iguales y no creo que adecuadamente traducidos cuando decimos buen vivir, que son el suma causa en quichua, el suma camaña en aymara, el ñandareco o tecoporá en guaraní, el cumemoguén de los mapuches, que son formas, expresiones de cultura de vida con denominaciones y variedades diferentes en su conceptualización y en su expresión, pero que tienen algunos ejes comunes. Recuperamos, por ejemplo, de África el Ubuntu. Yo soy porque tú eres porque yo soy, tú y yo somos, de lo contrario, no existimos. El Swaraj en África, en la India, en su énfasis en la autosuficiencia y en el autogobierno. Y podríamos buscar, inclusive en otros países, en Europa, elementos muy interesantes que provienen de sus antiguas culturas, como son en Alemania las llamadas Marktgenossenschaften, ¿ya? Que existen un par, pero tienen algunos elementos tradicionales muy potentes. Las cooperativas de las Genossenschaften, sí, de la marca, un tema que yo creo que deberíamos estar nosotros analizando con mucho cuidado y detenimiento. Dos puntos fundamentales. Uno, no se puede idealizar, no se puede romantizar lo que viene del mundo indígena. El mundo indígena está atravesado por 500 años de conquista y colonización. Pienso en el caso de América y África en particular. 500 años de conquista y colonización son grupos humanos que de una u otra manera en gran medida han asumido las visiones del capitalismo. Pero hay en esos grupos muchos elementos que todavía nos dan cuestiones básicas, nos permiten avanzar en la construcción de alternativas concretas. Un segundo punto, tenemos que estar claros de que estas visiones, por ejemplo, del buen vivir, pueden ser vampirizados en su esencia, pueden ser robados su esencia, ¿ya? En Naciones Unidas, por ejemplo, se ha pretendido instrumentalizar el buen vivir en lo que se llama la economía verde. En algunos gobiernos donde surge, incluso en las constituciones, el buen vivir o el vivir bien, me repito, a Ecuador y a Bolivia, gobiernos progresistas que alentaron su adopción en esos textos constitucionales, terminaron por transformar al buen vivir, vivir bien, en un simple dispositivo de poder y en una vulgar herramienta de propaganda para apenas intentar modernizar el capitalismo, algo definitivamente aberrante. Lo que es importante aquí es el hecho de que, aunque muchas de estas opciones sean antiguas, estas opciones están reapareciendo tanto en su forma original, añadiendo otras modificaciones en el seno de narrativas que, de otros sectores que están en clave con la lucha decolonial. Los postulados ecofeministas, ya lo dije, representan un aspecto básico en este arco iris postdesarrollista, la economía de los cuidados en particular. Muchas de estas visiones del mundo difieren de las del occidente dominante al emerger de sociedades no capitalistas. Son independientes de la lógica antropocéntrica y androcéntrica del capitalismo, la civilización dominante, así como diferentes modelos de socialismo de Estado o capitalismo de Estado. Pero existen, y esto es lo interesante y potente, muchas alternativas en el norte global y en el sur global que están apareciendo, que están aflorando desde el seno mismo del capitalismo. En el seno de la vieja sociedad, nos decía Carlos Marx, está ya naciendo la nueva sociedad. Y estos elementos entonces tenemos que tratar de identificarlos, estas visiones de buen vivir en términos amplios, no un solo y único buen vivir que no lo hay, poderlos en sintonía con otras opciones que surgen del norte global, el decrecimiento y el post-extractivismo, el decrecimiento desde el norte y el post-extractivismo del sur. Y entonces el hecho real y cierto que la gran tarea es pensar otros mundos desde la diversidad, pensar otros mundos desde la relacionalidad. Todo está relacionado con todo. Recuperar los valores de la reciprocidad, de la solidaridad, incorporar las visiones de lo común con empatía, con resonancia, generando interconectividad a partir de la simplicidad, la inclusividad, la equidad y no la jerarquización.
la jerarquización es uno de los elementos de dominación que tiene que ser que tiene que ser superado. Y entonces, más que hablar solo de eficiencia, tenemos que hablar de suficiencia, y en ese escenario, en síntesis, se abre la puerta a la pluriversidad, incluyendo también el reto que representa asumir que somos naturaleza y que ella, la madre tierra, es la que realmente nos da derecho a nuestra existencia. Si entendemos eso, superamos la visión antropocéntrica. En la Constitución de Ecuador del año 2007-2008 escribimos que la naturaleza es sujeto de derechos. Esta idea, que tiene múltiples llegadas y múltiples aproximaciones históricas, muchas de ellas, parte particularmente de la visión del mundo indígena que ve a la madre tierra no como una metáfora, sino como una realidad cotidiana, se fue trasladando a distintas partes del mundo. Y hay 40 países en donde se están cristalizando los derechos de la naturaleza. Ecuador es el único que tiene en su constitución. No es una tarea fácil ponerla en la práctica, es complicada, es difícil, pero se está avanzando. Y si aceptamos que la que nos da la vida es la naturaleza, la que nos da el derecho a existir es la naturaleza, estamos forzados a un gran giro copernicano. Immanuel Kant, ese filósofo alemán que hace algunos siglos, habló de un giro copernicano cuando hubo un cambio de la visión de la filosofía. Nosotros tenemos que dar paso a un cambio profundo, aceptando que somos naturaleza, un giro copernicano, un giro civilizatorio, que cambiará la lógica de la justicia, de la jurisprudencia, que cambiará la economía. No podemos seguir mercantilizando la naturaleza, no podemos seguir mercantilizando la vida. Tenemos que tener relaciones humanas de equilibrio con los ciclos ecológicos, y eso va a cambiar, por supuesto, también todas nuestras visiones sociales, culturales, filosóficas, recuperando lo más profundo del valor del ser humano y no humano, que es la relación en armonía y en equilibrio. Yo sé que esto no es fácil. Yo estoy convencido de que eso no lo vamos a transformar de la noche a la mañana. Pero si nosotros logramos entender la necesidad de estas otras formas de ampliar los horizontes, de leer el mundo y de construir otros mundos, vamos a tener otros caminos que recorrer y otras respuestas que dar. El asunto es complejo, pero es urgente. Y concluyo con una gran conclusión que creo yo que podría ser importante tener presente. Para proponer y construir sociedades diferentes, sabemos que no hay recetas ni modelos indiscutibles. Tampoco hay caminos trazados ni alternativas definidas. Hay que construirlas. Y no tener un camino predeterminado no es un problema. Quizás la mejor noticia que podamos nosotros recuperar de estas lecturas es que no hay un modelo indiscutible, no hay una sola teoría, porque el modelo indiscutible, la idea del desarrollo, terminó por aplastar, por achicar, por minimizar y hasta destruir opciones existentes en distintas partes del planeta. Insisto, el no tener un camino predeterminado no es un problema, es una ventaja. Nos libera de visiones dogmáticas, aunque nos exige, eso sí, mayor claridad en el destino a donde queremos arribar, asumiendo la transición, yo diría las transiciones, como opciones concretas en un caminar plural y radical hacia horizontes pluriversales. Tiene que ser un caminar plural. No hay una sola visión ni una sola opción. Y tiene que ser radical en la medida que vamos a las raíces de los problemas, no a seguirle poniendo parches al sistema como hace la economía verde. No, tenemos que tener claridad en de a dónde queremos llegar y dar respuestas concretas. No solo no solo cuenta el destino, los horizontes son importantes, las metas son importantes. Lo que cuenta también son los caminos para conseguir simultáneamente la vida humana en dignidad, garantizando a todos los seres humanos y seres no humanos, un presente y un futuro de dignidad en el planeta. Esa sería una primera lectura que quisiera compartir con ustedes y dar paso a las preguntas, cuestionamientos, críticas, que creo que será la parte más interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alberto. Y disculpas que me fui más tiempo del previsto, pero como no tenía reloj a la mano. No, está perfecto porque tenemos importantes pero pocas
intervenciones del público, entonces tenemos 15 minutos para hablarlas. Gracias por la aclaración de todos tus postulados, por ese gran como resumen que nos hiciste de lo que han sido tus ideas que están expuestas en diferentes textos. Me parece fundamental que todo lo que dices, de alguna manera, lo hemos trabajado en el Centro Transnacional para las Transiciones Justas, TRAYECTS. Muchas de las cosas que, pues, especialmente desde el Hub Latinoamérica, muchas de los elementos que mencionabas, como la necesidad de recuperar estas relaciones, digamos, desde el norte, por ejemplo, el concepto de valores relacionales o hablar de economías propias, ¿cierto? Que no solamente son economías monetarias, sino que pues tienen que ver también con la economía de estos cuidados, las economías de las emociones que implican otras necesidades más allá de las necesidades de supervivencia, digamos, que algunos economistas han considerado como las fundamentales, que son pues sobrevivir más bien, sino que se expanden a necesidades, por ejemplo, de relacionarlos, de tener tiempo de ocio de calidad también, de tener la posibilidad de construir nuevas maneras de ver el mundo, pues también están involucradas en esas economías y en estas otras maneras de contemplar el mundo, pues han sido abordadas por algunos pensadores que han nutrido también lo que nosotros desarrollamos en Trayex desde el Instituto de Estudios Ambientales, como Augusto Ángel Maya, como Ana Patricia Noguera, entonces como Eduardo Budinas, pues es muy bonito ver cómo precisamente estamos cada vez más tomándonos desde el sur global, en este caso desde Latinoamérica, con tu participación el día de hoy, pero también desde otros lugares como África, como el Medio Oriente, pues estas discusiones, ¿no? Creo que aunque tú mencionabas que es difícil empezar a darle un poco más de forma y llevarlos a cabo en términos pues políticos, democráticos, el simple hecho de que estemos empezando a conversar de manera mucho más amplia de estas otras maneras, de estas otras formas de ver la vida, de estos pluriversos, pues ya nos abre una gran ventana para el cambio, que es algo que han mencionado nuestro auditor, nuestra audiencia, y es que te agradecen que esta conferencia haya sido esperanzadora, que haya sido una conferencia optimista, precisamente, que no se quede solamente pues mostrándonos aquello que no hemos hecho bien como humanidad, como sociedad, pero que tampoco nos juzgue, porque al final, pues en el mundo estamos y también tenemos ese derecho a habitarlo, ¿no? ¿no? No es que estuviese el mundo mejor sin nosotros, sino que tenemos que encontrar una manera más adecuada para relacionarnos. Entonces, tengo dos preguntas que quisiera, muy puntuales, que quisiera nos ayudaras a responder. Bueno, primero un comentario. Andrés Ángel nos dice que, por ejemplo, muchos colegas del Ecuador hoy no pudieron unirse porque hay cortes de luz, que es una de estas consecuencias de la crisis que tenemos actualmente, pues también como de esa crisis de tratar de cubrir ciertas necesidades, pero pues irnos hasta los extremos y tomar demasiado de esas fuentes naturales, ¿no? También para cubrirlas. Y bueno, entonces una pregunta, nos dicen que para ti, ¿cuál sería un ejemplo de alternativa al desarrollo en el Ecuador de abajo hacia arriba, que pudiera tener una mayor cohesión social y que pudiera ser un poco más fácilmente aplicable, que se tuviera como en la práctica? Y también nos dicen que si tú consideras que el buen vivir ha sido vampirizado por las Naciones Unidas o cooptado por las Naciones Unidas. Por ahora esas dos. De acuerdo. Te agradezco, Natalie, por tu síntesis y sobre todo la presentación de los temas. Sin lugar a dudas, en mi presentación, en mi charla,
No mencioné a muchísimas personas que de una u otra manera han influenciado e influencian mi pensamiento, en mi trabajo, en mi trajinar. Lo que yo dije no es solo cosecha de Alberto Acosta, aquí hay muchas otras personas que están aportando. Procuré no hacer esas reflexiones para que mi charla no sea demasiado académica, para no poner la cita exacta de tal persona en tal libro, en tal fecha, que podía haber hecho mucho más aburrida mi intervención. Pero tú has mencionado algunas de las personas, yo podría mencionar a muchísimas otras personas, empezando, por ejemplo, tú dijiste ya Eduardo Budinas, pienso en María Estela Svampa, pienso en Ashish Kotari en la India, o la misma Banana Shiva de la India, pienso en Ariel Salé de Australia, pienso en Federico de María, un italiano que vive en Cataluña, pienso en Arturo Escobar, en Miriam Lang. La lista es enorme, la cantidad de personas en América, en África, Nimo Base en África, en Asia, en Japón mismo. Ahora hay este señor Kohei Saito que está tratando de recuperar al viejo Carlos Marx y nos habla del comunismo decrecentista. En Alemania podríamos recuperar a Nico Pesch y así la lista es gigantesca. Lo interesante aquí, y esto creo que es fundamental y por eso saludo yo el trabajo del DAD, es tender puentes, construir puentes entre los sures y entre los sures y los nortes, el sur global y el norte global, porque entre todos y entre todas y entre todes tenemos que encontrar las respuestas. Nadie tiene un modelo aplicable en todas las realidades. Yo diría que es fundamental entonces tener claridad en algunos elementos básicos del buen vivir. Voy a sintetizar en 3 puntos claves, lo hice muy rápidamente. Uno primero es entender que somos parte de una comunidad. Para enfrentar esa realidad dolorosa del individualismo ultranza que está dando salida a estas respuestas equivocadas, como crear los ministerios de la soledad, tenemos que entender que somos comunidad, ¿ya? No somos un Robinson Crusoe perdido en una isla. No sé cuántos de ustedes leyeron esa obra de Robinson Crusoe, de un personaje que se pierde en un naufragio y vive en una isla. No somos un Robinson Crusoe. No podemos vivir aislados como un náufrago en las sociedades modernas. Tenemos que recuperar lo del vecindario, lo comunitario, la relación con las otras personas, pero simultáneamente no somos un ser al margen de la naturaleza, menos aún podemos colocarnos figurativamente al margen de la naturaleza para dominarla. Somos naturaleza. Me parece que este es un punto clave y fundamental cuando recuperamos la cuestión de los derechos de la naturaleza, que no son los derechos ambientales. Derechos ambientales son para garantizar el ambiente seguro, digno, vivible para los seres humanos. Los derechos de la naturaleza nos hablan desde una perspectiva biocéntrica de los valores intrínsecos para todos los seres vivos. Entonces, me parece que es fundamental incorporar también otras lecturas que serían desde el mundo indígena, las relaciones espirituales, no confundir con relaciones religiosas, las relaciones de empatía, las relaciones de solidaridad, de complementariedad. Todo eso nos lleva entonces a discutir los problemas desde otra perspectiva. Y para ser muy claro y responder las preguntas, no hay modelos indiscutibles en donde se pueda ir a estudiar el buen vivir, pero yo recomiendo en el caso de Ecuador, por ejemplo, un, un pueblo específico, Sarayaco, en la Amazonía ecuatoriana. Es un pueblo que tiene una característica muy interesante. Ha resistido los embates de las empresas petroleras y de los gobiernos que trataron de imponer la actividad extractiva, incluso con el uso de la fuerza, utilizando al ejército ecuatoriano para imponer. Y a pesar de todas las dificultades y problemas, han logrado desarrollar sus propias opciones de vida. Hay problemas y dificultades en esa comunidad, por supuesto, pero hay opciones de vida, inclusive no solo que han resistido, no solo que protegen la biodiversidad, la selva, no solo que protegen su cultura, sino que la incorporan y la relacionan con algunos avances tecnológicos y simultáneamente nos están haciendo propuestas de vida. Desde Xarayacu aparece lo que se conoce como Causac Sacha, la selva viviente. Hay una aproximación en el mismo libro este del pluriverso que, como les dije, existe en varios idiomas
el Causa Sacha, la selva viviente, que es una visión que ellos han desarrollado, no solo para vivirla, para practicarla, para sí mismo, para su comunidad, sino que nos ofrecen al resto de habitantes del planeta como elementos para ver el mundo de otra manera y construir otros mundos. Este es uno de los mejores ejemplos que les podría recomendar, el de Sarayaku. ¿Ya? Hay otro, la respuesta de vampirizando, sí, efectivamente, apenas comenzaron a aparecer con fuerza estas visiones, estas lecturas de las prácticas existentes en las comunidades indígenas, tanto de la Amazonía como de la Sierra, particularmente de Ecuador y Bolivia. Algunos grupos, algunos investigadores interesados en conocer eso, hicieron una aproximación respetuosa, pero otros trataron simplemente de apropiarse de ese concepto. Inclusive los gobiernos que apoyaron su incorporación en las constituciones, Ecuador y Bolivia, lo que hicieron es transformarlo, ya lo dije, en una herramienta de control, en un mecanismo de poder, un instrumento de propaganda. Y Naciones Unidas, casi al mismo tiempo, incorporó algunos elementos puntuales del buen vivir en su aproximación de la economía verde. Hay un documento de Naciones Unidas, lo tengo en casa este rato, no tengo a mano ese documento, pero quizás se puede buscar en internet, donde Naciones Unidas se apropió de algunas cuestiones del buen vivir, pero manteniendo la lógica, la esencia del desarrollo, del progreso y de la economía tradicional. Eso sucede también en estas lecturas de la economía verde, que recogen ciertos elementos, pero no están planteando las soluciones de fondo. Por eso creo yo que es muy importante hacer una aproximación para no caer en la trampa de las falsas soluciones, como la que se propone a secas con la transición energética o el consenso de la descarbonización. Sí, estoy de acuerdo que hay que descarbonizar la atmósfera, pero no descarbonizándola a través de un neocolonialismo verde, que es lo que se impulsa, por ejemplo, con el uso de litio para seguir produciendo vehículos individuales, autos particulares, con la misma lógica de transporte. Tenemos que dar una vuelta profunda en lo que yo planteo sería un giro copernicano. Hay que comenzar a transformar desde abajo, desde lo concreto, sin perder de vista lo nacional, lo regional y lo global. De acuerdo, profesor. Tal vez para terminar y siguiendo en la línea que venías comentando, nos preguntan, bueno, y entonces, ¿cómo hacer frente precisamente a estos intentos de que el buen vivir, el vivir sabroso, las alternativas al desarrollo, pues sean también cooptadas por estos grandes sistemas que nos han impuesto el progreso o el desarrollo tradicional? Digamos que, ¿cuál sería esa sugerencia para poder, quizás, no sé, resistir y pues realmente llevar a una transformación del sistema? Bueno, el tema es complicado. No hay esa gran solución, esa gran alternativa. Hay muchas soluciones, muchas alternativas que están en marcha y que creo que las vemos cotidianamente. Me remito, por ejemplo, a todo lo que son las luchas de resistencia contra los avances de los extractivismos, particularmente minero y petrolero. Se dan en distintas partes del planeta: Asia, África, América Latina, América del Norte también, ¿ya? Esas luchas de resistencia que están diciendo no a la ampliación de la minería en concreto, simultáneamente sintetizan unas luchas de reexistencia, porque están diciendo cuáles son las opciones de vida que ellos están defendiendo o están proponiendo. En ese escenario, la gran tarea aquí es tratar de comprender todos los límites que establece este sistema de muerte, ¿ya? El sistema, la civilización del capital, que vive de sofocar la vida de seres humanos y de la naturaleza. Por eso les mencioné esa cita de Maquiavelo, de Nicolás Maquiavelo, que decía que hay que conocer los caminos del infierno para evitarlos. Ya los conocemos. Para muchos el infierno es la cotidianidad. No se puede seguir repitiendo más y más de lo mismo. Esta sería una primera respuesta concreta: estudiar esa realidad, potenciar estas posibilidades alternativas y, un paso más, tejer redes de resistencia
en nuestros países, en nuestras regiones y a nivel mundial. Vamos a necesitar una suerte de gran internacional ecologista, sin caer en las trampas de las internacionales burocráticas, que nos permitan hacer cotidiana, práctica y concreta la solidaridad internacional. Si en algún lugar se está defendiendo la naturaleza, que sea una lucha que cuente con el respaldo de los otros grupos humanos que también están empeñados en lo mismo. Por eso soy una persona que cree fervientemente en la necesidad de tender esos puentes, tanto para conocimiento como para el fortalecimiento de las luchas. El caso concreto, por ejemplo, en Ecuador, de dejar el crudo en el subsuelo, en el Yasuní y Teté, es una demostración de que esas luchas internacionales, esa solidaridad internacional cumple un papel importante. Este tipo de cuestiones tenemos que seguirlas multiplicando. Si en Ecuador se da el Yasuní y Teté, en España, por ejemplo, se da el reconocimiento de los derechos de la naturaleza del Mar Menor al sur de Murcia. Son ejercicios concretos de prácticas efectivas de qué es lo que hay que hacer. Y todo esto hay que hacer sin pedir permiso a nadie. La democracia tiene que ser hecha desde abajo con otras formas de relacionarnos entre los seres humanos y los seres humanos con la naturaleza. Muchas gracias, profesor Alberto. El tiempo se nos acabó. Le agradecemos a la audiencia de Asia, que pues, tenemos un comentario desde Asia, a todos los de Latinoamérica, Europa. ¿Será posible que me hagan llegar los comentarios que ya no los podré responder? Eso haremos, profesor. Muchísimas gracias. Me gustaría muchísimo saber los comentarios, las críticas, y quizás podamos repetir esto y empiezan hablando ustedes, yo al final intento dar una respuesta. Bueno, nos parece, profesor Alberto. Muchísimas gracias de nuevo por el tiempo, por esa cordialidad, también esa cercanía con la que nos hablaste un poco más de todo este pluriverso y de este postdesarrollo, que ya entendimos que no es mirar hacia el pasado y devolvernos, sino recuperar aquello que hacíamos mejor y con lo que hemos aprendido de estos errores, pues seguir hacia adelante y tratar de pues unir la tecnología y todo ese conocimiento también emocional, sentipensante para poder hacer un mundo en el que quepamos. Muchas gracias, profesor Alberto. Muchas gracias a Gracias, muchas gracias a todos. Centros Globales. Hasta luego. Muchas gracias también en nombre del DAD. Vamos a ver en un segundo también a un diapositivo para anunciar nuestra última ponencia en este ciclo, que va a ser el 3 de junio y la impartirá la doctora Tamara Avellán, y ella hablará sobre la gestión sostenible de agua, procesos participativos y soluciones basadas en la naturaleza. Así que esperemos verles el 3 de junio. Y para hoy, muchísimas gracias a Alberto. Ha sido muy interesante escucharle a usted y a Natalie también para la moderación y a todos y todas que detrás ayudaron con la traducción, la interpretación y con la organización del evento. Muchísimas gracias y que tengan muy buenos días.